A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, amigos queridos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que tú te pongas al día con las últimas técnicas del mundo de la psicología, de los terapeutas, de las emociones. Y justamente este espacio está hecho para apoyarte a ti, para que si te sientes en una época de crisis o te sientes mal, estás sufriendo, pasando por momentos de pareja, de depresión, de ansiedad, no sabes qué hacer, tengas ciertas respuestas que te pueden ir guiando. Yo les invito a que vean el programa en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Ya ahí van a encontrar muchos de los variadísimos programas que hemos tenido a lo largo de los años. El programa ya lleva 8 años y entonces ahí van a poder explorar temas que les puede ser de interés. También el afán del programa es que ustedes sepan más sobre qué es la terapia, cómo funcionan las distintas técnicas, quitar este mito, este susto en relación a ir al psicólogo, como si solo la gente debería ir al psicólogo cuando tiene un problema gravísimo, y más bien darnos cuenta que el podernos abrir a un espacio terapéutico, a conversar con un profesional, nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos, no solamente a profundizar los problemas, que también lo vamos a hacer, lo vamos a sanar, pero también el poder proyectarnos, el poder elevarnos, el sacar nuestro mejor potencial. Así que yo siempre les digo que todos debemos ir a terapia porque todos tenemos algo que trabajar, y mientras más libres estamos de nuestros traumas o de nuestros miedos, pesos, podemos brillar más, podemos crecer más. Así que siempre les invito a que vayan a terapia. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, les doy la bienvenida en este día. Ya llevo yo también dando terapia más de 12 años, hice mi posgrado en la Universidad de Barcelona, estudié psicología clínica en la Universidad de San Francisco, he hecho también varios cursos de terapia emocional, de terapia cognitiva conductual, de terapia para trauma y de terapia también en hipnosis. Entonces estoy aquí a la orden, pueden contactarse conmigo al 0992-766-914 si quieren hacer una terapia conmigo. Les recibo con los brazos abiertos. Bueno, hoy día vamos a seguir hablando del tema de la semana anterior, que era el tema de reprogramar la mente. Es un tema que se sigue ampliando y lo vamos a profundizar hoy porque el programa anterior nos quedó muy cortito. Pienso que el tema nos lleva a profundizar mucho y a entender cómo nosotros mismos podemos trabajar con nuestra mente para irla entrenando hacia un pensamiento más funcional. Y esto es bien interesante porque es un tema del que no hablamos. Hay un poco de ignorancia en el medio, en el sentido de que no sabemos a veces cómo llevar nuestra mente o nuestras emociones hacia una manera de percibir la realidad que nos sirva. Invertimos mucho tiempo, mucho dinero en estudiar, en memorizar cosas, pero a veces no sabemos cómo manejar nuestro mundo personal y emocional, que es fundamental y nuclear. Es por eso que ahora muchas personas, muchos educadores están generando la invitación de que en los colegios se den cursos de inteligencia emocional, se les enseña a los chicos a meditar para que puedan salir sabiendo cosas que son importantes para la vida. Entonces, como les había dicho en el programa anterior, había topado algunos puntitos que les voy simplemente a decir hoy día, por si no vieron el programa de la semana anterior, pero también eso ya está subido en YouTube. Ponen psicología, telesucesos, reprogramar la mente y ahí van a encontrar, ¿sí? Primero, lo que habíamos hablado en la sesión anterior es que hay que hacer un análisis de cómo me estoy sintiendo yo. Si me estoy sintiendo bien, entonces sigo haciendo lo que vengo haciendo porque ha funcionado de alguna manera. Pero si me estoy sintiendo mal y es un malestar continuo,
es el momento de empezar a revisar qué es lo que lo está generando. Y bueno, como les he mencionado, hay muchas técnicas, hay muchos caminos para el crecimiento. Ahora estamos hablando desde una visión muy cognitiva, conductual, mezclada también con cierta filosofía oriental, ¿sí? Entonces, si yo me siento mal, pues entender que hay algo que debo trabajar en mí. El segundo paso es escribir lo que estoy pensando. Yo les invito a que hagan un diario, para que escriban constantemente lo que van pensando, lo que van sintiendo, sus percepciones de la vida. El escribir tiene dos beneficios muy importantes. El primero es que van a poder desahogarse y hacer una catarsis. Muchas veces no hay con quién conversar y soltar cosas muy íntimas, entonces en un diario pueden soltar todo lo que sienten y sentirse liberados. Y el segundo beneficio es que escribir es una terapia gratuita. Es terapéutico porque a través de la escritura estamos rediseñando nuestra percepción del mundo y de las ideas. Los seres humanos nos construimos a través de la narrativa, es decir, a través del lenguaje, a través de la percepción de la realidad. En el momento en que lo plasmamos en un papel, podemos releerlo y ver cómo estamos viendo el mundo y si es que estamos de acuerdo con esa manera del mundo, de ver el mundo, y nosotros mismos cuestionar eso y buscar soluciones. Entonces, muchas veces el escribir se vuelve una terapia como hacerlo con un psicólogo. Porque el psicólogo lo que hace es trabajar con la narrativa, con el lenguaje, para cambiarlo y reincorporarlo de una manera que sea más sana para el paciente. Entonces, escribir es muy bueno, y también para que ustedes vean cuál es el pensamiento que siempre se repite. Si siempre están repitiendo que no sirven para nada, que la vida es fea, que nadie les quiere, etc. Les digo esto porque son pensamientos muy recurrentes y que se trabaja bastante en terapia. Se den cuenta que hay un patrón mental que se repite. Después, el darnos cuenta si es que estos pensamientos nos están sirviendo o mejor nos están estancando, y darnos cuenta que hay patrones, hay repeticiones y que estos pensamientos no nos sirven. En el programa anterior hablé bastante sobre los pensamientos disfuncionales y qué son. Les invito a que lo vean en YouTube. Es decir, en resumido, son pensamientos que no nos sirven para sentirnos bien, sino pensamientos que no se adaptan a la realidad, al contexto presente, y más bien nos hacen sufrir. Un pensamiento en un momento dado puede haber sido egosintónico y después es egodistónico, y entonces en un momento dado servía para sobrevivir, servía para ser funcional, pero puede ser que en cierto momento no lo sea. Entonces exploramos un poco nuestra manera de ver el mundo para saber si lo que ahora estoy pensando e interpretando de la realidad es algo que me sirve para sentirme bien. Ya les había comentado también en el programa anterior este cuestionamiento o preguntas que empezamos a hacer sobre estos pensamientos. ¿Cómo sería mi vida sin esta manera de pensar? ¿Cómo sería mi vida sin este pensamiento? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo podría ser mi vida sin esta forma de pensar? Etcétera. Entonces, todas estas preguntas que yo les había mencionado en el programa anterior, pues les invito a que las revisen en el video de la semana anterior, y hoy día vamos a seguir con nuevos puntos, ¿sí? La importancia de observar si mi manera de pensar es equilibrada, es sabia de alguna manera, es ecuánime. Tenemos la tendencia a pensar de maneras extremistas, en donde decimos, e incluso nos expresamos diciendo: es que siempre me tratas mal, es que nunca me llamas, ¿no? Es que siempre me va mal, es que siempre fallo, es que nadie me quiere. Entonces, este uso del lenguaje que va hacia los extremos es una manera que también se introyecta a la mente y hace que percibamos la realidad de una manera falsa, porque por lo general las cosas no son blanco o negro, o no son siempre o nunca. Entonces hay una invitación a observar si es que yo estoy manejando el lenguaje de una manera correcta y si es que estoy usando mi mente de una manera correcta. Y ahí también entra este tema de generalizar, el tema de blanco-negro, o sea, las cosas son buenas o malas. Si una vez fallaste, ya jamás te hablaré. Si una vez fallé, ya no sirvo para nada. Si una vez fallaron, jamás volveré a darles otra oportunidad. No me aceptaron en una entrevista, entonces ya nunca más voy a aplicar algún trabajo. Y les digo porque es muy frecuente que pensemos así. Entonces les invito a que analicen si es que
en este diálogo interno tienden a pensar de esta forma blanco-negro. Y esto es bien interesante porque los psicólogos sabemos que la salud es el equilibrio. Cuando las personas se van a un extremo, se van al otro extremo, empiezan a haber problemas de patologías o disfuncionalidades. Por ejemplo, una persona que es extremadamente preocupada y extremadamente perfeccionista, posiblemente va a tener problemas de ansiedad, va a tener fobias, va a tener ataques de pánico, puede desarrollar trastornos obsesivo-compulsivos. Puede ser una persona que tiende a la depresión porque constantemente se está descalificando el mundo, porque tiene una manera de pensar muy esquemática en donde cree que todo debe ser perfecto y todo debe ser adecuado. Entonces existen síntomas y por eso es que los psicólogos invitamos a irnos más al centro en la manera de pensar. Del otro lado igual, una persona que no le importa nada, no le interesa ser organizado, no le interesa ser responsable, todo le da igual, también va a tener una tendencia a ser disfuncional, va a ser una persona que no busca trabajar o no cumple con sus responsabilidades en las relaciones interpersonales o es muy descuidado consigo mismo y su salud. Entonces, a nosotros los psicólogos nos gusta guiar justamente hacia el punto del equilibrio y en este caso les estoy haciendo una invitación a que ustedes observen si es que hay esta tendencia a ver las cosas blanco-negro que les enferma, que les va a generar síntomas, así que observemos si es que en mi manera de pensar me voy de un lado al otro y no puedo ver las cosas en la mitad, ¿sí? Ahora, como les decía, estos son como pequeñas sugerencias que les estoy haciendo para que ustedes mismos vayan trabajando en una manera de reprogramar la mente, pero también es muy interesante y muy efectivo ir a terapia, en este caso ir donde un terapeuta cognitivo-conductual, en caso de que se quiera trabajar con el tema de replantearse la manera de pensar y que el psicólogo pues dé una mano para ir profundizando cuáles son mis tendencias y qué percepción de la realidad es lo que me está generando mis emociones, ¿ok? Si yo todo el tiempo estoy triste, significa que mi manera de ver la vida tiene una narrativa triste. Posiblemente todos los días pienso que mi vida es mala, que nadie me quiere, que el mundo está mal, y eso se repite constantemente en una rumiación y en pensamientos automáticos generando síntomas, ¿sí? Entonces, les invito a que observen cómo están pensando, ¿sí? Otra cosa que es súper importante es darnos cuenta que yo sí tengo una parte de posibilidad para controlar o cambiar cómo me siento. No siempre es del otro, no siempre es del mundo, no siempre es mi pareja, sino que muchas veces tengo yo también la posibilidad de transformar cómo es el mundo si es que yo transformo mi manera de pensar. Y esto es un poco complicado porque muchas veces los pensamientos que tenemos son pensamientos nucleares, es decir, vienen desde la infancia y los hemos ido desarrollando de una forma muy apegada y constituyen nuestra autoimagen, constituye quienes somos, entre comillas. Entonces, muchas veces cuando a una persona le cuesta cambiar es porque ese pensamiento está arraigado a su identidad. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que creció pensando que solo valía si es que era buen estudiante, ¿sí? Porque sus papás le reforzaron el pensamiento, sus hermanos reforzaron eso, sus compañeros, los profesores, y el mensaje que recibió es: solo vales si eres buen alumno. Cuando llega al consultorio teniendo síntomas de ataques de pánico porque en el trabajo le está yendo mal y está cometiendo ciertos errores, hacemos un trabajo para que la persona se dé cuenta de que no siempre debe tener buenos resultados en lo académico o en lo laboral para ser una persona valiosa. Porque la persona está dando una lectura de que si no hace todo perfecto no vale. Sin embargo, la persona le cuesta mucho soltar eso porque no sabe quién es sin esa manera de pensar. Entonces puede ser que sí, yo estoy muy apegado a una manera de ver la vida, quizás es algo que en algún punto me sirvió para sentirme yo, para sentirme seguro en el mundo, y entonces, bueno, es un trabajo bien profundo el que hay que hacer,
y también, claro, un terapeuta va a ayudar muchísimo a ir reconstruyendo ciertos diálogos internos para que la persona encuentre otras ideas nucleares que le permitan reconocerse desde otras maneras de ver la vida, ¿sí? Pero pienso que vale la pena muchísimo este trabajo de autodescubrimiento, porque como les decía, a veces es difícil reconocer que viene desde nosotros la responsabilidad de cómo nos sentimos y no desde el resto. No desde la idea de que el mundo va a ser como nosotros esperamos y que el mundo debería ser como nosotros queremos, que ese es un pensamiento muy recurrente que se trabaja en la terapia, sino darnos cuenta que está en nosotros la posibilidad de tener un diálogo en donde aceptemos la frustración de una manera diferente, aceptemos que las cosas no siempre son como queremos, aceptemos que las personas no son como esperamos, y entonces con esa manera de ver la vida de una manera más realista podemos sentirnos más tranquilos a estar aferrados a percepciones que lo que nos hacen es sufrir constantemente. Como les digo, esto es un proceso profundo, es largo, es interesante, pero a la vez se requiere justamente de la voluntad de la persona, es decir, yo quiero mejorar mi manera de pensar. Porque es curioso que ahora, y bueno, hace bastante tiempo igual, pero ahora está muy de moda ir al gimnasio y está muy bien porque cuidamos nuestro cuerpo, pero cuando vamos al gimnasio estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestra manera de vernos, ¿no es cierto? Entrenamos los músculos y al comienzo cuando vamos al gimnasio hay un poco de incomodidad. Sin embargo, lo hacemos hasta que nos acostumbramos y moldeamos nuestro cuerpo. Pero no trabajamos en moldear nuestra mente, no trabajamos en tener una higiene y una salud mental, sino que pensamos que todo lo que creo y todo lo que está en mi mente y todo lo que vino a mí es válido. Y en cuanto yo piense, por pensar es que eso es real. Cuando muchas veces lo que pensamos es un residuo o es el resultado de las percepciones que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida, de la gente que está alrededor, pero que no necesariamente son felices o son funcionales o tienen una manera de pensar que les hace sentir bien. Entonces recogemos ideas de la familia, recogemos ideas de los profesores, recogemos ideas de la televisión, del marketing, de la publicidad, de los amigos, y a través de eso construimos nuestra visión del mundo. Sin embargo, esa visión del mundo no siempre sirve, no siempre hace felices a las personas. Entonces, yo les hago una invitación a que se den cuenta que el pensamiento también requiere de un entrenamiento, igual que el cuerpo, y que en un gran porcentaje en los estudios que se han visto, las personas que tienen un buen nivel de felicidad o un nivel de felicidad, aunque ese tema es un poco subjetivo, pero en niveles de bienestar se ve que la persona se siente bien, entrenan su mente. Esa persona que es feliz, esa persona que es positiva, esa persona que es equilibrada, es una persona que constantemente se está autoobservando y está trabajando con su manera de pensar y su manera de sentir. Y ahí hay un tema de cultivarse a sí mismo, trabajar con el ser interior y no simplemente dejar que yo me siento como me levanté hoy y entonces me siento mal y así voy a estar todo el día, sino observar cómo estoy pensando, incluso ir más allá y observar también temas biológicos, temas del diario vivir. Por ejemplo, cómo estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, si es que hay factores que me están estresando, si es que estoy descansando lo necesario, si estoy haciendo ejercicio. Entonces todo es un trabajo de autoobservación. Y yo les invito a que autoobserven cómo está su estilo de vida, si se sienten melancólicos, tristes, cómo están llevando su salud, cómo están llevando el tema del ejercicio, del sueño, de la alimentación, que también es importante, pero también es muy importante ver cuáles son los pensamientos automáticos que están todo el día en mi cabeza y con los que estoy rumiando constantemente y que me hacen sentir mal, ¿sí? Entonces, el darnos cuenta y el saber que debe haber un trabajo para entrenar a la mente, para que la mente se transforme hacia un pensamiento más sano, es necesario. Y justamente porque la sociedad tiende a tener un pensamiento social más neurótico que sano. Entonces, si yo estoy siguiendo justamente lo que todos piensan y yo estoy ansioso, al igual que el resto, es un momento de cuestionar cómo puedo yo empezar a encontrar una paz interior, un silencio interior o un entrenamiento de mi mente que vaya hacia emociones más funcionales.
Ahora vamos a hablar un poco del tema del autoconcepto, que también es súper interesante, y les digo porque muchos de los problemas o patologías relacionadas, por ejemplo, a la depresión o a la ansiedad, con las que yo trabajo bastante, van de la mano en el fondo, después de que se trabaja bastante con temas relacionados al autoconcepto. Es decir, en el fondo la persona empieza a desarrollar ciertos síntomas de depresión o síntomas de ansiedad porque está buscando una validación, está buscando sentirse querido, está buscando sentirse observado o está buscando que su vida sea de determinada forma, pero muchas veces en el fondo lo que hay es un profundo sentir de que yo no valgo si es que no demuestro de alguna forma mi validez, y entonces se da la depresión y se da la ansiedad, y por eso cuando se trabaja en el tema del autoconcepto la gente mejora muchísimo. Y digo autoconcepto porque es el término que se utiliza en la terapia cognitiva para trabajar con el concepto que tengo sobre mí mismo. Por lo general nos dicen ya, mejora tu autoestima, ámate, pero se vuelve un concepto un poco abstracto. Entonces, en cambio decir mi autoconcepto es más claro, es decir, cómo empiezo yo a trabajar en elaborar y en construir un diálogo interior en relación a mí, que sea mejor, que sea más afectuoso, que sea más funcional, versus este diálogo interno que puede ser bastante agresivo y que justamente de ahí surgen emociones incómodas. Entonces, vamos a observar cuál es el diálogo interno que yo tengo constantemente. Constantemente me estoy diciendo que nadie me quiere, que no sirvo para nada, que si no tengo un título, un trabajo no voy a servir, que si no hago las cosas perfectas no valgo, que no me gusta mi cuerpo y entonces no valgo, que estoy muy delgado, que he comido un poco más, entonces no valgo. Observemos, ¿cuál es mi tendencia a desarrollar en mi diálogo interior? ¿Es un diálogo amoroso? Me digo constantemente que me quiero, que valgo, que merezco cosas buenas, que merezco ser querido, que merezco disfrutar, que merezco ser libre, que merezco tener bienestar. O mi diálogo interno es un diálogo castigador, un diálogo agresivo en donde siempre me estoy diciendo que debo sufrir y debo hacerme de menos y debo sacrificarme y no sirvo. Entonces les invito a mis queridos televidentes a que escriban y observen cómo está su diálogo interno. En un diario van a poder observar cómo se refleja esta conversación interna. Si tiende a ser un diálogo autodestructivo, agresivo, yo les digo cómo una persona que tiene un diálogo autodestructivo va a sentirse bien o va a ser feliz en algún momento. Porque todo el tiempo estamos en nuestra mente, y si mi mente es una mente tóxica y agresiva, voy a tender a sentirme mal la mayor parte del tiempo. De ahí que es muy importante este entrenamiento a que mi manera de pensar sea de una forma afectuosa, equilibrada, funcional. Entonces, ¿qué hago si es que me doy cuenta que tengo pensamientos agresivos continuamente? Un camino que es tal vez un camino más rápido hasta algo superficial, pero que puede servirles como un pasito o un apoyo, es el empezar a escribir mis cualidades. ¿Sí? A veces por la idiosincrasia social tendemos a ver los defectos, pero no las cualidades. Porque si viene alguien y dice soy increíble, soy feliz, soy maravilloso, va a ser mal visto. Pero en nuestra sociedad, si viene alguien y dice sufro mucho, me siento mal, estoy triste, entonces es bien visto. Hay una idiosincrasia que como que sufrir es aceptado y amarse mucho está mal visto. No estoy diciendo que vayamos al tema del narcisismo ni del egoísmo, no. Estoy diciendo a que vayamos a un punto del equilibrio en donde yo puedo ver también mis características positivas y mis cualidades. Entonces les voy a invitar que en un papelito escriban todas las cualidades que tienen. Sin ser humildes con esto, ¿no? Porque hay personas que van y escriben 2 cosas positivas y 20 cosas negativas, ¿sí? Les invito a que se abran y se permitan amar por un momento y que escriban. ¿Qué cosas buenas tengo a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral, en mi parte relacional, en mi físico también? Porque a veces hay una percepción errada del físico y a la final mi cuerpo me permite existir y me permite moverme. Entonces voy a poner todo lo lindo que veo de mí mismo.
¿ya? Me gustan mis ojos, me gustan mis manos, dibujo bonito, soy una persona gentil, soy honesta, soy leal, soy buen estudiante, soy una persona confiable en el trabajo. Y vamos a hacer toda esta lista y vamos a empezar a tenerla muy frecuente, muy pendiente, muy cercana a nosotros. Entonces, al comienzo va a ser una lista que la vamos a ir leyendo diariamente, en la mañana y en la noche, y si la pueden leer 50 veces, léanla, porque estamos tratando de cambiar el diálogo interno. ¿Okay? A la gente le cuesta muchísimo tener una manera de verse bien, una manera de conversarse a sí mismo cariñosa. Con esta lista de cualidades vamos a empezar a entrenar la mente para que automáticamente empiece también a ver las cosas positivas. Yo les había hablado la semana anterior sobre neuroplasticidad y es bien interesante ese tema porque en los últimos estudios se ve que el cerebro cambia y cambia según los estímulos que le demos y el aprendizaje. Si nosotros reforzamos por muchos años una manera de ver el mundo o una forma de pensar o cierto diálogo interno, se va a volver más fuerte esto en nuestro cerebro, es decir, las conexiones neuronales que se relacionen a esta manera de pensar están ahí más fácilmente. Como por ejemplo el idioma que aprendemos desde niños. Aquí nosotros hablamos español y es un idioma que muy fácil se da, pero si tenemos que aprender alemán o tenemos que aprender chino va a ser más difícil porque es un idioma con el que no estamos familiarizados y para que se vuelva familiar tenemos que repetirlo. Y lo lindo es que mientras más repetimos, más se queda en nuestro cerebro, más se aumentan las conexiones neuronales sobre el tema. Entonces, mientras yo más refuerce un diálogo interno cariñoso hacia mí mismo o una manera de ver el mundo más funcional, esto cada vez se va a volver automático y vamos a tener que hacer de alguna manera, poner en una balanza los pensamientos desadaptativos que hemos tenido desde la niñez con estos nuevos pensamientos adaptativos con los que venimos trabajando. Entonces, si mis pensamientos desadaptativos son de hace mucho tiempo y son muy intensos y me hacen mucho daño y son muy fuertes, quizás son muy grandes. Mientras tanto, los nuevos pensamientos pueden ser todavía incipientes. Entonces, vamos a empezar a reforzar muchísimo la nueva forma de pensar. Si podemos repetir la nueva forma de pensar todo el día, entrenando la mente hacia una manera de ir construyendo ese pensamiento de manera voluntaria, la vamos a hacer. Por eso yo les digo a mis pacientes, si tiene que leer la lista de cualidades 100 veces al día, hágalo. Está muy bien, porque lo que queremos es que ese pensamiento se vuelva automático, para que estas maneras de vernos sean algo que está constantemente, que ya no se vuelve forzado y que lo vamos poco a poco fortaleciendo. Entonces mi invitación es a hacer este tema de las cualidades, que como les decía parece superficial y parece simple, pero poco a poco esto les va a ir sirviendo a ir transformando su mente. Por otro lado, otro tema para trabajar el autoconcepto que es muy bello es la meditación. Y yo siempre les invito en mis programas a que mediten, porque a través de la meditación podemos apagar la mente por un momento, estar en silencio, conectarnos con otra parte de nuestro interior, con la parte de la existencia. Y en esta parte de la existencia silenciosa no estamos juzgando las cosas como buenas o malas, o no estamos juzgándonos como buenos o malos, sino que simplemente estamos sostenidos en el presente, aquí y ahora, en un mindfulness constante de estoy hoy, estoy aquí, respiro, existo, y no hace falta que me alabe o me descalifique con muchísimas de las construcciones que más bien son sociales, ¿sí? Entonces, meditar es una bella forma también de mejorar el autoconcepto, y yo, bueno, voy a hacer un programa eventualmente en donde vamos a profundizar todo lo que va relacionado a la meditación y el mindfulness, que se ha visto que realmente sirve muchísimo para que las personas mejoren ciertos estados de depresión o de ansiedad, de impulsividad y agresividad, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro de los métodos que se utiliza. Uno de los métodos que se utiliza también es el tema de estar pendiente de cuando mi mente tenga pensamientos desadaptativos.
cada vez que empiezo a tener un diálogo interno que me genera sufrimiento, voy a empezar a decirle alto, ¿sí? Este es un ejercicio que parece simple, que parece hasta chistoso, pero que científicamente se ha visto que tiene buenos resultados en el trabajo con terapia cognitiva. Entonces, cuando yo estoy pensando y de repente empiezo a conectarme con estas percepciones que ya me empiezan a dar angustia o ansiedad, alto, por ejemplo. Si una persona que tenía problemas con los celos, estoy bien en mi casa y de repente empiezo a pensar que mi esposo me está engañando y que se va a ir con otra persona y que siempre está coqueteando. Si son pensamientos que no me sirven de alguna manera para cambiar mi realidad o para sentirme mejor, alto, ¿sí? No estoy diciendo que algunos pensamientos que no son positivos no sean funcionales. Hay ciertas maneras de ver el mundo que pueden ser vinculadas a la ansiedad, pero que nos sirve para sobrevivir. Si es que hay un terremoto y yo empiezo a pensar que tengo que correr, es un pensamiento funcional porque va de la mano y responde a una necesidad real del ambiente. Pero si yo estoy obsesivamente rumiando pensamientos que me he dado cuenta que no son reales y que son un problema mío, el empezar a utilizar esta técnica del alto es muy buena, o también en temas, si hubiera una situación extrema, pues darme un toquecito en el brazo, ¿no es cierto?, cada vez que estoy repitiendo esto, y desviar la atención hacia algo que resulte más funcional. Aquí, bueno, me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Vamos a seguirlo profundizando. Pienso que es un tema que les puede servir y, como ustedes saben, el interés del programa es ayudarles, estar comunicados, estar al servicio suyo. Bueno, les recuerdo que el programa pasa todos los días martes a las 10:30 y el reprise del sábado a las 12:30. Y pueden también comunicarse conmigo al 0992-766-914 para hacer una terapia. Ahora también estoy trabajando por videollamada, entonces si están viéndonos en otras partes del país, pues hay esta facilidad de que podemos hacer la terapia con videollamada. Que tengan una linda tarde y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.